Y ahí estamos. Perfecto. Bueno, ya estamos, Gerardo, cuando quieras. Bueno, buen día a todos. Agradezco mucho la invitación a participar en este espacio. Eh, no está de más decir que para mí no solamente es un gusto, es un honor trabajar con la gente de la cigarra, siempre. Eh, y debo confesar que en esta ocasión estoy un poquito nervioso porque voy a hablar de cosas que muy recientemente empecé a pensar acerca del autismo, en el cual soy más o menos un recién llegado. Les comento un poco cuáles fueron las cosas que me fueron interesando en la estructura del autismo, ¿no? Vienen desde lejos, pero han ido convergiendo en los últimos años. Eh, Primero, pensar el problema del equívoco. Fue uno de mis primeros intereses particulares dentro del psicoanálisis, ya desde hace unos 30 años. Son cosas que trabajé incluso en mi primer libro sobre la estructura de la interpretación. Pero unos 20 años después volví sobre ese asunto de una manera un poco más detallada cuando empecé a estudiar la economía de los goces en la tercera. Eso está en un libro que se llama Pasos hacia una economía de los goces. En cuanto a la clínica, me apoyo más en la ajena que en la propia, digamos, en cuanto al autismo, porque la verdad que he atendido muy pocos autistas en mi vida. He tenido más contacto con gente que trabajó en el autismo. Pero lo llamativo, digamos, de la falta de equívocos eh, en el decir de los autistas converge con ese interés viejo, digamos, que tenía sobre el tema del equívoco ya desde el año 95 más o menos. Y volví a interesarme en este asunto en los últimos años, desde la pandemia sobre todo, eh, a partir de algo que me propuse, que era revisar toda la doctrina psicoanalítica, si erradicamos el principio de placer en lugar de mantenerlo corregido con su más allá. Este, durante la pandemia hice todo ese recorrido que lo publiqué en dos libros que se llaman Retoquecitos y Nuevos Retoquecitos, y me aportaron algunas cosas para leer críticamente las teorías sobre el autismo, en especial lo que tiene que ver con la idea de la defensa. ¿Sí? Son cosas que me han llevado a cuestionar la noción de la defensa. Tal vez hoy tenga ocasión de decir algo al respecto. La noción de defensa en general, no solamente la noción de defensa en el autismo. Y también me llevaron a pensar el carácter imaginario de las estructuras, que yo siempre pensaba antes que la estructura era algo esencialmente simbólico. Y después en el último tiempo, eh, pensando, digamos, en algo que hace Lacan a lo largo de los años, que es que va complicando los registros simbólico, imaginario, real, le va agregando funciones. eh, y al mismo tiempo contrastando ciertas cuestiones de los seminarios 21 y 22 que hoy voy a mencionar. Llegué a pensar en el síntoma como un aparato de lectura. Bueno, quise aplicar esas cuestiones a lo que ocurre en el caso del autismo y en eso estoy. Es lo que voy a tratar de transmitir. Por eso les propuse como título de lo que iba a presentar el síntoma como aparato de lectura en el autismo, ¿no? Hoy realmente el autismo está en el centro de mi interés, en particular por lo que me enseña acerca del equívoco en todas las estructuras. Y
y porque el equívoco desempeña además un papel clave tanto en la interpretación analítica como en la sexuación, ¿no? Bueno, en fin, esto valga como introducción. El ángulo por el cual me acerqué al autismo me inclina por el momento a explicarme lo peculiar de su estructura en función de ciertas particularidades de lo imaginario, no como registro, sino como función, ¿sí? Por lo tanto, me aleja en mayor o menor medida de los modelos que atribuyen esa peculiaridad, por ejemplo, a la forclusión del agujero, al congelamiento del significante amo y a otras causas estructurales centradas en lo simbólico, en lo real o en la juntura simbólico-real, ¿sí? Eso fue justamente lo que me llevó a aceptar la invitación que me hizo llegar Zlatopolsky con la condición de que me garantizara que no me tirarían tomates. Él me dio su palabra y aquí estoy, un poco intimidado por hablar en un posgrado cuando respecto del autismo me siento más bien como para ingresar en la escuela primaria. Bueno, empecé pensando que el equívoco era simplemente la relación entre el significante que escuchamos y los múltiples modos en que podemos leerlo, ¿sí? Esto fue hace 30 años, ¿sí? Esta relación no corresponde a la dimensión diacrónica del significante, pero tampoco a la dimensión sincrónica diacrítica que llevó a Saussure a hablar de sistema formal de diferencias. Por eso deduje que él había olvidado una tercera dimensión, la del equívoco. Así fue como entré en el tema del equívoco, ¿no? A interesarme en ese asunto. Según Saussure, la entidad lingüística no está completamente determinada más que cuando se la separa de todo lo que la rodea en la cadena fónica, ¿sí? Yo prefiero hablar de flujo fónico, porque cadena ya sugiere elementos que estén separados, ¿no? En cambio, flujo da la idea de continuidad, ¿no? Pero me interesa subrayar aquí la noción de una separación, que es una acción necesaria, ¿sí? Es necesario hacer una acción, separar, ¿sí? El elemento, la entidad lingüística de lo que la rodea, ¿no? En esa cinta continua, prosigue, ¿no? La que yo llamo el flujo fónico, prosigue Saussure, ¿no? Digo, el oído no percibe divisiones precisas. Para eso hay que recurrir a las significaciones, ¿no? Eso es precisamente lo que Lacan critica, ¿sí? No es que la significación define el significante, sino que es a la inversa el significante el que incide sobre la significación. Pero más allá de eso, Saussure lo ilustra diciendo que, por ejemplo, cuando oímos una lengua desconocida, somos incapaces de analizar la secuencia de sonidos a partir de su mero aspecto fónico, de lo que escuchamos, mientras que cuando sabemos qué sentido y qué papel atribuir a cada parte de la cadena, esa cinta amorfa, ese flujo amorfo, se corta en fragmentos, ¿no? Pero debemos cortarlo, es una operación que debemos realizar, ¿sí? En resumen, concluye Saussure, la lengua no se presenta como un conjunto de signos deslindados de antemano, sino como una masa indistinta en la que la atención y el hábito nos permiten hallar los elementos particulares, o sea, es efecto de una operación, ¿sí? Esto implica que se escucha mal, alguien puso ahí que se entrecorta. No, se Ah, no, escucha bien. Debe perdón, ser acá se problema de escucha quien perfecto, escucha. ¿eh? Sí, Ok, sí, acá se bárbaro. escucha perfecto. Bueno, decía, esto implica que las unidades lingüísticas, de las que hablamos habitualmente, no están en el mundo. Hay que producirlas cada vez, ¿sí?
son efectos de una producción. Debemos producir esas unidades lingüísticas. Y por lo tanto, no existe ese otro con mayúsculas que contendría la batería de los significantes, que ya estarían allí en el mundo. Ni existe tampoco una cadena significante a la cual quepa engancharse o no. ¿Eh? Esto realmente para mí fue una sorpresa, porque siguiendo el primer Lacan, para mí en el otro ya estaban todos los significantes, la cadena significante preexistía el sujeto y había que ir a engancharse a ella, etcétera. Este asunto de darme cuenta de que es necesario producir las divisiones y por lo tanto crear la cadena a partir del flujo fónico me cambió mucho la perspectiva, ¿no? Es una fue una sorpresa para mí caer en la cuenta de esto. Arenas, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro, Escúchame, cuando decís, entonces hay que producirlo cada vez, el otro no está, pero el otro no sería lo que permite la lectura de ese flujo fónico en elementos discretos. sí, está buena la pregunta. Yo me refiero al otro con mayúsculas, entendido como batería de los significantes. Esa Pero yo también, batería esa batería de los significantes, ¿sí? Ya cortados de alguna manera, ¿sí? No existen para el sujeto, ¿sí? ok. No existen para el sujeto, ¿sí? O sea, para el sujeto es necesario que haya una producción de la cadena significante cada vez, o sea, que produzca el deslinde cada vez. Por supuesto, el otro habla, el otro dice, y a partir de allí uno va aprendiendo eh, a memorizar los fonemas privilegiados de la lengua, todo eso es cierto, pero la producción del significante se realiza cada vez, ¿sí? Me parece importante esto. Gracias por la pregunta. ¿Sí? Es decir, los significantes, pienso ahora, son un producto de una operación que no siempre es realizable, ¿sí? Y que deslinda las unidades recortando ese flujo fónico, ¿sí? Esa operación es la que yo llamo lectura, ¿sí? Es decir, de lo que aparece en el sonido, en lo que dicen los otros, en el que anda en el mundo, ¿sí? Es necesario producir por medio de una lectura un cierto recorte, ¿sí? Saussure agrega que quien posee una lengua, quien ya la posee, deslinda sus unidades simplemente recortando ese flujo en función de los significados, ¿no? Con esta idea que tenía Saussure de que el significado prevalecía sobre el significante. Y lo ilustra mediante un ejemplo tomado de la lengua francesa, ¿sí? En el flujo fónico, que lo voy a decir en francés, que es el ejemplo, si je le prends, no puede separarse, dice, la unidad sigil, ya que no le corresponde ningún significado. Y tampoco sig, por el mismo motivo, ¿sí? Las únicas divisiones posibles, esto es lo que quería mostrarles con una imagen, ¿sí? Las únicas divisiones posibles son estas que les muestro aquí. Si je la prends, ¿sí? No sé si lo pueden ver ahí. ¿Se ve bien? Ok. Si je la prends, que significa si la tomo, o si je la prends, ¿sí? Que es si lo aprendo, ¿sí? De ese sonido, si je la prends, ¿sí? Solamente puedo recortar de estas dos maneras, ¿no? Pero concluir esto, ¿sí? Que las únicas divisiones posibles son estas, ¿sí? Requiere haber registrado que en otros flujos fónicos el mismo fragmento pudo separarse del resto en función del sentido, ¿sí? O sea que pudo hacerse ya esa operación de separar una cosa respecto de la otra, ¿no? Eso dice Saussure. Pero ¿qué ocurre cuando no poseemos la lengua?
que es el caso de todos nosotros cuando llegamos al mundo, que tenemos que aprender una lengua extranjera. Saussure nota el problema y retoma este ejemplo en una página después de haberlo presentado y pregunta, ¿es el sentido lo que permite elegir como él lo propone entre si je la prends o si je la prends? ¿Sí? Las dos que están escritas allí. Tenemos ahí lo que suele llamarse un equívoco. Ahí está mi interés inicial en el problema. ¿Sí? Ese equívoco que, como les dije, hasta no hace mucho tiempo yo pensaba que era la mera relación entre el significante que escuchamos, como si ya estuviera dado el significante, y los múltiples modos en que podemos leerlo. Pero ahora sé que no escuchamos el significante, sino que debemos producirlo. Y que por eso la operación de lectura debe preceder a la delimitación de significantes. La solución de Saussure no solo es inaceptable porque el significante domina sobre el significado, que es lo que muestra Lacan, sino porque el sentido no decide. Imaginen esta situación. Dos jóvenes escuchan la clase dictada por una profesora. Uno pregunta al otro en qué piensa y el compañero le responde si je la prends. ¿Es el sentido lo que decide entre si la tomo a la profesora o si lo aprendo a lo que ella está enseñando? ¿Sí? Antes de la constitución del significante como tal, el problema es cómo leer lo que se escucha. Ese es el problema general de la interpretación. ¿Sí? Y lo que se escucha no es una cadena significante, sino un flujo fónico que debe ser objeto de una operación lectura en la cual el goce, obviamente, tiene la última palabra para constituir la cadena significante. Es decir, ¿de qué está gozando este muchacho? ¿De si la toma la profesora o de si aprende las matemáticas que está enseñando? ¿No? Bueno, en fin, para eso quería mostrarles esto, esta pequeña imagen. Entonces, eh, en sus conferencias de introducción al psicoanálisis, Freud dice que no hay mejor interpretación analítica que la que emplea el equívoco. Lacan, en el seminario 23, dice que el equívoco es nuestra única arma contra el sontón. Y sabemos que si hay algo que complica a los autistas, es ese bendito equívoco de la lengua. Por eso creo que vale la pena interrogar en qué consiste. En Letourdi, el atolondra dicho, Lacan agrega que una lengua es la integral de los equívocos que de su historia persisten en ella como sedimento de la no relación sexual. Y la discusión anterior me llevó a pensar que la lengua es el precipitado en una comunidad lingüística de innumerables experiencias de goce. Lo que extraigo de este ejemplo tomado de Saussure no es contingente. Recuerden que hace milenios que equiparamos conocer y coger, ¿no? Ya está en la Biblia eso. Volvamos a la operación lectura. Hay dos cosas que Saussure omite al estudiar cómo se delimitan las unidades lingüísticas y que son, sin embargo, cruciales en la lectura. Esa operación debe separar del flujo fónico tanto la voz y otros componentes sonoros como la enunciación. En caso contrario,
el cotejo de fragmentos sonoros de esa fracción de flujo fónico con otras fracciones sería imposible, porque dependería de quién las está enunciando. Y noten que esa separación involucra a la voz en calidad de tal, como cuando hablamos de una fuga a cuatro voces, por ejemplo, y no a título de objeto pulsional. ¿Sí? Esto es importante, digamos, porque está bien claro que hay un problema del autista con la voz, ¿no? Vale, le dedicó un libro entero, ¿sí? Pero el problema es con la voz en calidad de objeto pulsional o no. Eso es algo que me gustaría retomar y discutir. Quiero decir, muchos autistas se la ven en figurillas con la voz y con la enunciación, ¿sí? Y eso vuelve a poner el foco en lo mismo que señalan los problemas causados por el equívoco, es decir, algo raro ocurre, a mi entender, en la operación lectura. Y noten que esta operación, por sí sola, aun cuando logre recortar unidades dentro del flujo fónico, no hace de ella otra cosa que letras en el sentido lacaniano, ¿sí? Las letras, como las define, por ejemplo, en RCI, como entidades en las cuales, cito textualmente, la identidad de sí a sí está aislada de toda cualidad, ¿sí? A diferencia de los significantes que no son idénticos ni siquiera a sí mismos, ¿sí? Esto es lo que me lleva a pensar que debe haber diferencias entre el aparato de lectura propio de, del autismo y el propio de otras estructuras, ¿sí? ¿En qué consiste esto que llamo el aparato de lectura? Para avanzar, tengo que indicar un mismatch, una no concordancia entre este seminario 22 y el 21, ¿sí? Fíjense que es tal el interés de Lacan por los equívocos en esa época que 5 seminarios consecutivos los llevan desde el título, ¿sí? Títulos con equívocos. Ancoche el 20, Le Nom du Père el 21, RSI el 22, Les Symptômes el 23, L'Insuccès de l'Imbébus, C'est l'amour el 24, todos títulos con equívocos, ¿no? Y en todos ellos él saca mucho provecho de los equívocos que utiliza para el título, ¿sí? Y al empezar el seminario 21, justamente, dice que no importa cómo leamos el flujo fónico Le Nom du Père. Bajo la forma Le Nom du Père, que traducimos por los no engañadizos erran, o bajo la forma Le Nom du Père, los nombres del Padre. En ambos casos dice, hay un mismo saber, pero distintos sentidos. ¿Cómo puede ser que haya distintos sentidos si fueran el mismo significante? ¿Sí? Como el sentido es efecto del significante, la lectura del flujo fónico, hecha de una manera o de la otra, tiene que ser primera. Y esto armoniza con lo que acabamos de discutir, ¿sí? ¿Dónde aparece ese mismatch, esa no concordancia que mencioné recién? Se presenta el año siguiente, en RCI, precisamente en la clase que motiva el título, en la clase de la herejía, ¿sí? Que es la del 21 de enero del 75, ¿sí? Y justamente en el mismo pasaje de donde recién tomé la definición de la letra como entidad en la que la identidad de sí a sí está aislada de toda cualidad, ¿sí? Allí Lacan dice que la función del síntoma que existe al inconsciente traduce un significante uno, un S1 de del inconsciente, escribiéndolo sin respetar convenciones por medio de una letra, ¿sí? O sea, el síntoma sería un aparato de escritura, ¿sí? Tomaría un significante del inconsciente y lo escribiría por medio de una letra, ¿sí?
El problema es que hacer del síntoma un aparato de escritura supone que el significante preexiste a la letra, que primero está el significante y luego lo escribimos. Cuando todo lo que vimos antes nos llevó a pensar lo contrario, que primero tenemos que hacer la lectura, ¿sí? Es decir, transformar el flujo fónico en letras para luego a partir de allí montar una cadena significante, ¿sí? Como no hay manera de conciliar ambas cosas, hay que resolver este mismatch entre el seminario 21 y el 22, y yo opto entonces, en función de todo lo que les dije antes, por invertir la propuesta de Lacan, ¿sí? Hago del síntoma no un aparato de escritura del significante inconsciente, sino un aparato de lectura del flujo fónico, ¿sí? ¿Se entiende la distinción? Lee el flujo fónico en lugar de escribir el significante que ya está, supuestamente ya está. Y sostengo que bajo ciertas condiciones que no siempre se dan, ¿sí? Ese aparato de lectura podría crear una cadena significante como, por ejemplo, la del inconsciente, ¿sí? Eventualmente, no siempre, ¿sí? Así pensado, entonces, el síntoma ya no existirá a un inconsciente, que sería el dato, sino que el inconsciente podrá eventualmente existir al síntoma, si este síntoma, como aparato de lectura, es capaz de crear a partir del flujo fónico una cadena de significantes, ¿sí? Esto, por otra parte, me parece que está mucho más de acuerdo con las presentaciones clínicas contemporáneas, ¿sí? Donde tenemos el dato del síntoma y el inconsciente, ni hablar. ¿M? En fin, si Lacan está en lo cierto y los discursos que él formaliza tejen sus lazos sociales por medio de significantes, como lo muestran los matemas que él da de los discursos, en caso de que falten los significantes, los lazos sociales no podrán constituirse. Y eso hará de la dificultad del autista con los lazos una consecuencia de la peculiaridad de su síntoma como aparato de lectura, al mismo tiempo que explicaría la facilidad con que el autista puede integrar lazos sociales cuyos discursos no dependan del significante, sino de letras, signos y números, tales como el discurso científico, el informático y el tecnológico. ¿Cómo pienso la operación de ese aparato de lectura? Arenas, Sí, hay un link que me perdí en lo que decís. A ver si me lo podés ubicar mejor. Lo que vos planteás entonces es que en el autismo sí hay el síntoma, lo que no habría es la conexión de ese síntoma al inconsciente. parecido. Digo, A ver, entiendo que existe síntoma, ¿sí? Que hay un aparato de lectura del flujo fónico, ¿sí? Pero que ese aparato de lectura, en el caso del autismo, no produce significantes, ¿sí? te sigo. Ahora, te hago una pregunta, a ver. Sí. Me resulta muy interesante. Ahora, no se te escapa de, o sea, que, digamos, el autismo es, ni que hablar del espectro, pero digo, digamos, habría autismo en el cual tampoco hay síntoma, o sí, siempre lo hay, como aparato de Mira, lectura. por ahora, prefiero pensar que lo habría en todos los casos. Ok. Sí, prefiero pensar que lo habría en todos los casos, ¿sí? Que no están separados, por así decirlo, del lenguaje, sino que tienen un aparato de lectura de lo que circula en el mundo distinto de los no autistas. No, no, eso me queda claro, pero la pregunta es, o sea, entre un autista que se arrastra por el piso, no responde a nada, se golpea la cabeza, y entre un autista que agarra los anteojos y los mueve.
digamos, el que agarra los anteojos y los mueve, uno puede ubicar en eso un síntoma. En el otro, vos decís que aún sin ninguna localización de nada, también habría síntomas. Hasta que se demuestre lo contrario, prefiero suponer que sí. Ok, ok, bien. Perdón, no, Sí. en ese arrastrarse, Habla ¿no? No fuerte. se- en ese arrastrarse, ¿no se localizaría algo? El arrastrarse en el piso no haría, no sé para quién la pregunta, quizás en general, en relación a lo que dijiste, Gustavo. ¿Me estás preguntando a mí, Guay? Sí. Ah, Porque planteas que, o sea, dos situaciones, si se quiere, en esta viñeta, ¿no? El que se arrastra en el piso y el que mueve los anteojos. En ese arrastrarse por el piso, ¿no localizaría el movimiento, si se quiere, de el cuerpo en el piso? en un- si eso localizaría, tendría estatuto de síntoma y me parece que alguien puede arrastrarse por el piso con ese estatuto o no, en mi opinión. Bueno, podemos discutirlo, habría que ver en cada caso. Yo me inclino, digamos, a seguir las observaciones de ustedes que tienen una clínica del autismo mucho más rica, digamos. Simplemente hablo de mi prejuicio teórico, de que no veo la objeción por la cual se deba descartar que exista aparato de lectura en todos los casos de autismo. Gerardo, ¿Sí? hola. Quizás la cuestión en relación a estos autistas primarios, donde se ven estas acciones bizarras, extrañas, sin orden, es que el punto diferente a otro momento del sujeto autista es que no parecen repetirse, ¿no? Que hay algo caótico en esa presentación. Sin embargo, si uno los escucha lo suficiente, no parecen repetirse, pero finalmente hay algo de una elección, de un Sí. recorte en el cuerpo determinado, donde Ujú. pareciera más bien que están insistiendo, están como intentando armar un síntoma, ¿no? Totalmente, Intentando sí. fijar. La vez pasada yo escuché la clase de la vez pasada donde retomaron el libro de Marita Manzotti Mm, y todo el trabajo clínico que hacían allí en Hacer Lugar se basaba precisamente en eso, en ese cálculo mm. del circuito repetitivo. Sí, sí, hay mucho para pensar al respecto, pero insisto, digamos, por ahí no. Tengo que hilar más fino en relación con esto, que recién empiezo a pensar, la verdad. Pero me parece que no hay por qué descartar de antemano la existencia de ese aparato de lectura en cualquier caso, ¿sí? Recién estaba leyendo un libro en francés que no me acuerdo cómo se llama, que habla sobre la cómo llega la palabra a los niños hasta antes de los 2 años. Y mencionaba, por ejemplo, que ese aparato de lectura existe hasta en los niños con sordera de nacimiento, este, que aprenden, por ejemplo, a recortar en los movimientos de las manos de quienes están a su alrededor, ¿no? Los fragmentos Mm. significativos. O sea, esta operación me parece que debe ser bastante universal, ¿sí? Y que tal vez en No, algunos casos el modo, digamos, en que evoluciona ese aparato de lectura tenga ciertas peculiaridades distintas de otros, ¿sí? Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gerardo, dos preguntas. La Sí. primera es un punto cuando hablas del aparato. ¿Quién eh, está hablando ahora? Francisco, Francisco Ah, Cabanillas. Francisco, ah, de la ciudad. ok. Una pregunta. ¿Qué relación con el postulado de Chomsky de esta lengua universal que presenta él, por un lado? Y otra es, mencionaste que el autista tiene este aparato de lectura, no produce un significante. Entonces, ¿qué produciría? Claro, bueno, letras, eso es más fácil de responder.
¿sí? Lo que produce es letras, es decir, entidades idénticas a sí mismas. Respecto de lo de Chomsky, de su gramática universal, etcétera, los estudios posteriores a la introducción de Chomsky de eso, ya después de los años 80 y 90, mostraron que esa gramática universal no existe, digamos, que hay una inclinación a producir fragmentos de lengua que depende de la lengua materna en la cual está inmerso el bebé. O sea que ya es una elaboración posterior la idea de la gramática. Me voy a meter un poco con la cuestión de la gramática después, si llego, pero los estudios de Chomsky sobre esa gramática universal ya están un poco superados, ¿sí? Claro. Bueno, en fin, no sé, creo que Gabriel Tanevich quería decir algo, había levantado la mano, pero no sé si lo habilitaron a hablar o no. Hay que, a ver si está. No sé si quiere volver a abrir. Ah, ¿Podés levantar la mano, Gabriel, así? Chan. no, parece que no está. Ahí No, está. Ahí bueno, está, ahí ahí está. está. Sí. A ver si podemos. Chan. Ahí está. Ahí está, Ahí está. ahí está. Buen día a todos. Gracias Gerardo por tu exposición. Me encanta siempre escucharte. Siempre aprendo un montón con vos. Eh, Me recordaba respecto a esto del síntoma, que realmente es un tema, bueno, a trabajar. Yo recuerdo las jornadas que se hicieron de lo que fue el observatorio donde estuvo Juanqui. No sé si recuerdan algunos, supongo que sí. Él habló ahí de una respuesta sintomática de hierro del autista, ¿no? Como que hay una respuesta, ¿eh? Entonces yo pensaba, ¿no? Porque él decía algo así como que los analistas partimos, vamos a buscar algo, a partir para esto, como decía Gustavo, ¿no? De ese autista que se tira en el piso, se pega a la pared, no sé, ¿no? Saliva, qué sé yo. Hay ya una respuesta, ¿no? Que de alguna manera, por más que la presentación sea de esos casos graves, ¿no? Distintos de ese, como este que vos decías, Gustavo, de los anteojos, de lo cual partimos siempre. O sea, por más grave que sea esa presentación, ¿no? Donde ya el sujeto ahí tiene una respuesta. Yo, bueno, sigo preguntándome, ¿no? Si qué estatuto darle a eso, si ya eso es ¿no? Algo del orden de lo sintomático, pero bueno, creo que es lo que tenemos que trabajar todo el tiempo, ¿no? Poder dar cuenta de eso. Mm. Después, respecto a este, ¿no? Como vos decías, el aparato de lectura, ¿no? No digamos, no produce un significante, ¿no? Estamos todo el tiempo con eso pensando, y bueno, Maleval propone, ¿no? Justamente que no es un sujeto que se constituye por la vía del significante, sino por el signo, dice él. Tenemos, ¿no? Como esa orientación de Maleval y la letra, esto que vos decías, Gerardo, ¿no? Que como lo tomo por ahí, lo pensaba como lo plantea ahí, como los distintos registros de la letra, que no es la letra significante en sí, sino que puede ser esto, como fórmulas, cuestiones, ¿no? Sonido, música. Y creo que lo importante en relación al equívoco es lo que resuena en el cuerpo, que eso es lo que nos enseña el autista, creo. Yo creo que en ese punto hay algo que toca el cuerpo y que, bueno, permite un movimiento. También respecto a esto podríamos decir, no sé, entre comillas, no me animo a decirlo del todo, sintomático, ¿no? Como algo de eso toca el cuerpo y de lo cual nos servimos, ¿no? En nuestra práctica. Bueno, eso, te sigo escuchando, no quiero interrumpir, yo Sí, quería... sí, estoy de acuerdo. Bueno, por eso puse el chiste de la profesora y de los dos estudiantes, ¿no? Para mostrar cómo incide centralmente, digamos, en la elección de las vías de lectura del flujo fónico, el modo de gozar, ¿sí? Que yo creo que es clave, efectivamente. Y bueno, pues, en ese sentido, me parece que hay una homología de dimensión entre el síntoma y el equívoco, ¿no? Bueno, em, no me acuerdo por dónde había dejado. Estaba por comentar cómo pienso esta operación del aparato de lectura, ¿no?
Bueno, algo les dije al principio, ¿no? Que ustedes habrán notado que Lacan, después de introducir lo imaginario, lo simbólico y lo real como coordenadas o registros, el 53, fue asociando a cada uno de ellos algunas funciones, ¿sí? En particular, cuando habla de adherencias imaginarias en la lógica formal, cuando asocia el pensar con un enviscamiento de lo imaginario, cuando iguala la paranoia a un pegoteo imaginario, Lacan va pintando esa función de lo imaginario como una suerte de adhesivo, ¿sí? Como que lo imaginario es algo que pegotea, ¿sí? Mientras que la función simbólica está ligada al corte de piezas que luego pueden encastrarse como las piedras de una pirca, ¿no? Las construcciones así precolombinas, ¿no? Que cortaban perfectamente una con otra y tenían que encajar, ¿no? Este, entonces, la función imaginaria, ¿sí? Yo tomo la homología de cómo se construyen las paredes, ¿no? Yo puedo construirlas cortando y haciendo que encajen perfectamente una piedra con otra, por ejemplo, o teniendo en- encastres parecidos o ni siquiera similares, pero rellenando las cosas con una argamasa que tenga cierta flexibilidad, cierta maleabilidad, etcétera, ¿no? Digamos que la función simbólica tendría que ver con ese recorte y encastre y la función imaginaria con esa manera de unir, de pegotear, con cierta flexibilidad, ¿no? Por supuesto que la función imaginaria es la que nos permite abreviar los tiempos de la edificación, digamos, en esa homología, ¿no? Y me llamó mucho la atención verificar en las autobiografías de autistas, que estuve leyendo muchas últimamente, Gustavo me facilitó algunas, este, cómo, por ejemplo, les llevaba más tiempo, ¿sí? Cuando llegaban a entender el sentido de una frase, les llevaba más tiempo y a veces se perdían, ¿sí? Se perdían en la mitad de la frase, no llegaban a entender el final, por ejemplo, ¿no? Lo cual lleva a pensar que quizás haya algo que no funciona muy bien en esa función imaginaria que está presente en el aparato de lectura, ¿sí? Em, de hecho, al principio del seminario 21, ¿sí? Ahí donde tomaba el título de Le Non du Père y jugaba con el equívoco, Lacan habla de un goce ligado a esta acción de lo imaginario, ¿sí? Digamos, cuya función, la función de lo imaginario, detiene pronto el desciframiento de lo que se escucha, ¿sí? Porque intuye, dice Lacan, lo que hay que simbolizar, ¿sí? Es re interesante, digamos, cómo produce, de pronto dice, es esto, ¿sí? Lo imaginario produce un es esto, ¿sí? Aunque sea parecido, etcétera, ¿no? Es el goce precisamente que nos incita a entender precipitadamente y a asociar de inmediato un significado a una cadena significante. Digamos que ese malentendido en el cual vivimos tendría mucha relación con el funcionamiento de esa función imaginaria, ¿sí? Cuando oímos un flujo fónico, troquelamos su registro mediante encastre parcial con formas ya inscriptas, pero ese encastre es relación uno a uno, es decir, en el registro de la letra, ¿sí? Sobre la base de coincidencias que hallamos en diversos niveles, ¿sí? Y esto constituye un modo de lectura, ¿sí? Pero ante un equívoco, como el del título del Seminario 21 o el que les di de Saussure, de Siche-Laprin, ¿sí? El único medio para resolver la indeterminación de la lectura es el goce, ¿sí? Solo el goce y ningún elemento lingüístico, solo el goce puede definir qué encastre habrá de prevalecer, ¿sí? O sea que en el aparato de lectura está presente cierto modo de gozar, ¿sí? Que por lo tanto puede variar de una estructura a otra, ¿no? Entonces, sigo un poco con esta cuestión de la función de lo imaginario, ¿sí? Al estudiar el estadio del espejo,
Lacan habla sobre el reconocimiento de la imagen de sí como un insight que vale como paradigma del goce de establecer una relación. El niño, observa Lacan, experimenta, esto es textual, experimenta lúdicamente la relación de los movimientos asumidos de la imagen con su medio ambiente reflejado, ¿sí? Y ese jugueteo es signo inequívoco del goce de descubrir el encastre de ese complejo virtual con la realidad que reproduce. O sea que es algo que yo adjudico no a la función imaginaria, sino a la simbólica, ¿sí? Porque tiene que ver con el encastre y la relación uno a uno, ¿sí? Unívoca. Ahí me perdí, Gerardo. ¿Por qué en ese jugueteo pesa la función simbólica y no la imaginaria? Porque la función simbólica en la que establece relaciones uno a uno donde algo encaja exactamente con la otra pieza, ¿sí? Yo hago este movimiento y lo veo en el espejo exactamente el mismo movimiento. Cuando la relación es uno a uno, ¿sí? Lo que se produce es el encastre, una relación unívoca, ¿sí? Eso es propio de la función imaginaria. Es como las paredes hechas exclusivamente de pirca, ¿sí? Recorte y encastre, ¿sí? Mientras que En- la función de lo imaginario es la que tiene que pegotear cosas que solo son semejantes, ¿sí? No sé si te respondí. sí, perfectamente, pero digo, en ese punto, lo que vos llamás simbólico, entonces, digamos, no es reconocerse en un significante, sino simplemente alcanzar un punto de no de mismidad, sino de eh, articulación entre una cosa y la otra. Por eso Sí, sí, di, exactamente, por eso di esa definición que da Lacan de la letra en RCI, cuando dice una entidad donde una entidad donde la identidad de sí a sí está aislada de toda cualidad, ¿sí? Es uno a uno. ¿Ok? O sea, es algo del orden de la letra y no del significante, ¿sí? ok, Y es muy importante entender que la letra, y esto es lo que tengo que pensar cada vez porque siempre lo pensaba al revés, ¿sí? Pero que la letra es, preexiste al significante y no supone la existencia del significante. ¿Está? No sé si ahora sí más o menos respondí a tu... sí. Bueno. em, ¿Qué significa entonces asumir esa imagen, ¿no? Ese jubiloso ajetreo, como dice Lacan, ¿no? Que provoca en el niño esa identificación que lo transforma cuando asume su imagen. ¿Qué significa asumirla? Sino aceptar la relación establecida entre ella y su propio cuerpo, poder establecer esa relación uno a uno, ¿sí? Y la transformación que eso causa, ¿no incluye acaso la experiencia de un goce nuevo? ¿Sí? Por eso es lúdico, ¿sí? Lacan vincula esa experiencia con una matriz simbólica en la que el yo se precipita, esto es textual, ¿sí? El yo se precipita en una forma primordial, es decir, en un hueco donde algo encastra hasta resultar así moldeado, ¿sí? Así, dice, se accede a la forma total del cuerpo como Gestalt, o sea, simplificada, ¿sí? Porque eso es lo que produce la Gestalt, simplificaciones. En ese molde básico, algo encaja y esa forma, más constituyente que constituida, dice Lacan, constela el objeto correspondiente. Lo constela, digo, uso constelar no como cuando se habla de constelaciones familiares, ¿no? Sino como cuando a partir de unos pocos puntitos imaginamos una constelación en el cielo, ¿sí? Entonces, lo que les propongo es lo siguiente. Reunamos estos caracteres de la función de lo imaginario para pensar de qué otro modo puede incidir en la lectura del flujo fónico, ¿sí? Particularmente el modo autista, ¿sí? De incidir esa función de lo imaginario en la lectura del flujo fónico, ¿sí? Supongamos, esta es la hipótesis única, digamos, que propongo, ¿sí? Supongamos que el cariz adhesivo, ¿sí? De pegoteo, ¿sí? De la función imaginaria, ese cariz que permite homologarla a la función que la argamasa cumple en la construcción de una pared, el cemento, ¿sí? Cumple en la construcción de una pared, supongamos que careciera de toda elasticidad.
Es decir, que o bien uniera instantánea y rígidamente como la gotita, ¿sí? O bien no uniera en absoluto. O sea, es binaria, 0 o 1. No tiene flexibilidad, no tiene más o menos, no tiene grises, ¿sí? Los encastres entre formas solo podrán ser en ese caso perfectos, unívocos, ¿sí? En caso contrario, no se van a producir, ¿sí? O es encastre perfecto o no se produce, ¿sí? No habrá varios encastres posibles, solo habrá enlaces uno a uno. El equívoco, entonces, quedará excluido y nada requerirá o permitirá interpretar, ya que la ambigüedad no tendrá cabida. Todos los caracteres del lenguaje autista, por lo que pude estudiar en estos últimos años, se explican a partir de esta única hipótesis, que sitúa el problema causal en la función imaginaria, a diferencia de los demás modelos lacanianos que actualmente están en danza. ¿Sí? Pero no solo se explican esos caracteres particulares del lenguaje, también se explica de este modo el obstáculo con que el autista se topa al generalizar y al aprehender estructuras que requieran tácita flexibilidad, como las gramaticales o las de los códigos sociales, ¿sí? Lo que me permitió entender esto fue una idea que me distanció de algunas afirmaciones de Lacan, de Miller y algunos otros, que es esto que les mencioné al principio de que la estructura es imaginaria. Y es lo que voy a tratar de comentarles ahora a continuación, ¿sí? Eh, ¿Cuál es mi fundamentación para decir que la estructura es imaginaria, ¿sí? No sé cómo estamos de tiempo. Estamos bien, ¿no? Sí. Re bien. ¿Vas a seguir escuchando? ¿Sigo? Sí, Sí, sí. sí. Bueno, digo, para entender cómo funcionan los sistemas complejos, inventamos estructuras, o sea, modelos que nos resultan inteligibles porque son algo más simples y que imaginamos similares a lo que procuramos describir, ¿sí? En algún lugar, apoyándose en Quine, el lógico y epistemólogo, Miller dice que semejanza no es ciencia. Pero Quine no es un buen epistemólogo, le digo porque tuve mis años en la ciencia, y ambos ignoran que la semejanza está en el corazón de las ciencias, sean ciencias naturales o formales como la lógica, porque la clave está en la potencia heurística de la analogía, ¿sí? Es decir, de imaginar aplicaciones futuras de las cosas, ¿sí? En algún libro di un ejemplo muy conocido que es el de lo que ocurre con la molécula del benceno, ¿sí? Es una historia bastante conocida por los que estudian la función de la imaginación en las ciencias, ¿sí? Todos sabían en algún momento que esa molécula tenía 6 átomos de carbono y 6 de hidrógeno, pero nadie entendía cómo se enlazaban entre sí esos 12 átomos, 6 de carbono y 6 de hidrógeno, hasta que un tal Kekulé soñó con una serpiente que se mordía la cola. Y al despertar, imaginó la posibilidad de que la estructura fuese cíclica, ¿sí? Nunca se había encontrado ningún hidrocarburo que tuviera una estructura cíclica, ¿sí? Digamos que se cerrara sobre sí misma, ¿sí? Entonces se levantó, empezó a hacer experimentos y verificó experimentalmente que era así, ¿sí? Por supuesto, ninguna molécula de benceno real es así realmente, ¿sí? Tiene esta estructura en forma de serpiente que se muerde la cola, ¿sí? Pero en eso, en ese aspecto, su estructura sí se parece a la serpiente soñada. Y eso muestra que la semejanza formó parte de la ciencia, a diferencia de lo que opinan Quine y Miller, ¿sí? Y como además la circunferencia, esa estructura cíclica, es una buena forma en el sentido de la Gestalt, ¿sí? Ah, esencial, ¿sí? También tengo que contradecir en esto a Lacan, para quien la estructura no tiene relación con la buena forma, ¿sí? O sea, dicho concisamente, pienso que la estructura es imaginaria y en particular no es más que una buena forma, ¿sí?
hecha de esta función imaginaria que permite enlazar cosas aproximadamente con cierta flexibilidad. Pero ¿qué ocurre ahora cuando la función imaginaria carece de elasticidad? ¿Sí? Que es lo que propongo como hipótesis básica para explicar los fenómenos del autismo. ¿Sí? No hay reducción de una o varias formas a otra semejante, ni por lo tanto hay aprehensión de las buenas formas, es decir, de las estructuras, que es precisamente lo que ocurre, si no entiendo mal, en el autismo. ¿Sí? Y esto se aplica, entre otras cosas, al propio cuerpo. Para formar una consistencia corporal, todos, ¿sí? En cualquier caso, autistas o no autistas, ¿sí? Los registros de las experiencias de goce, ¿sí? Requieren una operación imaginaria que las enlace para formar una unidad. A eso llamamos justamente consistencia corporal, ¿sí? Similar, como les decía, a la que permite imaginar una constelación ligando los puntos aislados que vemos brillar en el cielo como estrellas, ¿sí? En caso contrario, ese abordaje puntillista del mundo, ¿sí? Que eso lo tomé de Maleval, ¿sí? Maleval lo subraya en el caso del autista, ¿sí? Va a recaer también sobre el propio cuerpo. Y así la consistencia lograda a lo sumo será rígida, maquinal, y el movimiento de sus partes, de las partes del cuerpo, tenderá a repetirse sin cambios. O sea que esa esa iteración, ¿sí? De los movimientos sería un efecto del imaginario rígido, ¿sí? Y no, por ejemplo, del congelamiento del S1. ¿M? La iteración, Adrián, sí, eh, te sigo perfectamente, creo. Eh, ¿Por qué no haces hincapié en lo simbólico? Porque te pregunto, lo mismo no puede explicarse, digo, Maleval lo hace de esa manera, a partir de lo simbólico, planteando, él lo plantea de esta manera. Él dice que, él lo está revisando, pero de alguna manera, de esta manera se entiende bien. Él dice que el autista se vale de una modalidad sígnica, que él asocia a lo puntillista, ¿no? Justamente por la cercanía del signo a la cosa que no deviene significante, y eso le limita todo esto que vos estás planteando, ¿no? Es decir, yo te escucho vos y lo entiendo mejor a Maleval, porque digamos, cuando te escucho a vos, entiendo por qué él lo plantea de esa manera. Digamos, porque ahí la consecuencia sería ese imaginario y no la causa. ¿Vos por qué, por qué haces hincapié en lo imaginario? bueno, es que precisamente porque invierto la relación causal, Ahí va. ¿sí? Es decir, al resolver de esa manera el mismatch entre el seminario 21 y el 22 y quedarme con que el síntoma no es un aparato de escritura del significante, sino que es un aparato de lectura del flujo fónico, ¿sí? Tengo que presuponer la preexistencia, ¿sí? de esta función de lo imaginario antes de que se articulen los significantes como tales. Entonces me parece que lo que toma Maleval como característico del autismo, que es esta referencia al signo, ¿sí? Creo yo que, además de que tengo mis cuestionamientos teóricos de que el signo tenga que ver con el referente, que creo que es un error de Maleval, digamos, más allá del autismo, ¿sí? Creo yo que está poniendo como causa lo que es una consecuencia, ¿sí? Ok. ¿Ok? Que estas relaciones unívocas son consecuencia de un imaginario que carece de elasticidad, ¿sí? Y no algo así como la decisión fundamental, insondable del ser del autista. ¿Está? Creo que si no entendí mal tu pregunta, creo haberla respondido con esto. No, se responde, sí. Es que todo el debate que vos planteás, Gerardo, es Maleval lo que plantea como causa de estos efectos imaginarios rígidos es que no haya un S1 que ordene lo imaginario.
¿no? Y que produzca el imaginario. Ujú. Me parece ese mismo problema de si lo que corta la frase, si lo que le pone punto a la frase es el punto de capitón simbólico o lo que vos planteabas que decía Lacan en el seminario 22, creo, esto de que es lo imaginario lo que le pone freno al desciframiento, El ¿no? Ahí 21. hay Sí. el 21. Bueno, ahí hay a mí se me complica esta cuestión. ¿Qué es lo que pone punto a la frase y entonces genera la significación? ¿El punto de capitón, que es un corte simbólico, o lo que vos planteás, que es lo imaginario lo que detiene la frase? Sí, efectivamente, sí. Sí, esto es importantísimo porque la verdad que a mí revisar estas cuestiones y volver a la primera enseñanza de Lacan me abrió la cabeza realmente. ¿Sí? El punto de capitón hay que pensarlo de otra manera a partir de resolver de este modo el mismatch entre los seminarios 21 y 22. Insisto, digamos, presuponer que existe para el autista un significante me parece una hipótesis enorme, innecesaria y no justificada. Entonces, ¿por qué suponer que el problema está en que hay un significante y que encima está congelado y que encima por eso es que no ordena, si ni siquiera es necesario imaginar que exista un significante para el autista? En fin, eh, sé que puede resultar un poco chocante, digamos, porque no consuena con los modos de pensar eh, habituales dentro del lacanismo, pero bueno, yo llegué a esto por un lado un poco raro, ¿sí? Interrogándome por la función del equívoco. Pero en definitiva, digo, esta iteración característica del autista no sería entonces consecuencia de un significante helado, por ejemplo, sino de la falta de elasticidad de esa función adhesiva de lo imaginario, ¿sí? No, ahora no me voy a meter ya un poco tarde con la noción de defensa, ni tampoco hablar del modo en que me parece Un eh, poquito. no sé. Es que en el campo del psicoanálisis de orientación lacaniana, que nos interesa el autismo, la defensa, la cuestión de noción de defensa es omnipresente. Sí, Entonces, sí. me interesa que digas, aunque sea algún preliminar de tus ideas. Sí, bueno, en fin, digamos, por ejemplo, Maleval, ¿no? Maleval lo estuve estudiando mucho últimamente, ¿sí? Inclusive le escribí, me comentó el libro que está por sacar ahora a fin de año, supone. Este, eh, él, él, eh, él cree que el autista se protege del deseo del otro, ¿no? Es Mm, como una creencia de base de Maleval, que no parece haber nada que lo conmueva, es como su certeza. Este, tal cual. y esa concepción de Maleval está ligada como a la idea de una defensa, ¿sí? Se captaría, y acá voy a ser un poco irónico, que me perdone Maleval, ¿sí? Pero vaya uno a saber cómo captaríamos el deseo del otro, ¿sí? Y Ujú, sería necesario protegerse de ese deseo, ¿sí? Como si al autista eso le resultara abrumador. Yo tengo mis objeciones, ¿sí? La otra vez daba el ejemplo en mi laboratorio que estaba trabajando estas cosas, tomaba el ejemplo de la cordillera de los Andes, ¿no? Nadie duda que existe la cordillera de los Andes, ¿sí? Ahora, yo debo pensarla como una defensa erigida por los chilenos frente a los argentinos, o como una defensa de los argentinos frente a los chilenos solo por el hecho de que está entre ambos, ¿sí? ujú. ¿Es una defensa porque hay algo allí? Además de esta objeción que es fenomenológica, digamos, o científica, si quieren, tengo otra objeción que es ética, ¿sí? Suponer que nos defendemos de lo real, por ejemplo, ¿sí? Que esto no solamente sería en el autista, ¿no? Sino en general, ¿sí? Y que el análisis debería perturbar esa defensa, tiene una consecuencia ética directa, que es que lleva al analista a creer que en todo analizante hay una cuota de cobardía frente a lo real y por eso debemos defendernos
de eso, ¿sí? Y me pregunto, ¿sí? ¿Acaso eso no impone cierto menosprecio a la humanidad del analizante? O sea, ¿en qué posición ética quedamos colocados cuando suponemos la idea de la defensa? ¿Sí? Yo creo que eso A ver, nos vuelve posfreudianos, ¿sí? Nosotros tendríamos la buena medida ya no de la realidad, sino de lo real. No nos defenderíamos tanto como los otros y por eso podríamos perturbar la defensa de nuestros analizantes. Y además, si mm, somos lacanianos, esa cobardía nos alcanzaría también a nosotros, ¿no? ¿Ibas a decir algo, Gustavo? una pregunta, digo, con la tesis que vos planteás, digamos, ¿también se pone en cuestión para vos el fantasma como deseo frente al deseo del otro? El fantasma como defensa frente al deseo del otro. Se pone en tela de juicio la noción de defensa en general. Sí, Ujú. sí, o sea, resumo un poco la línea de pensamiento, ¿sí? Freud tuvo un problema con el principio del placer, ¿sí? El síntoma, por supuesto, lo contradecía, ¿sí? Trató de arreglar esa idea sin renunciar nunca al principio del placer, lo corrigió, lo acotó, etcétera, pero eso él lo dejó siempre. Lacan se dio cuenta de que había muchos problemas con sostener esa noción, trató de disfrazarla de otras cosas, como insistencia repetitiva del significante, cualquier cosa, digamos, hasta que finalmente soltó el pedazo, como decimos, y en Caracas dijo que todo eso era un delirio, ¿sí? Ya está, nunca dijo nada más respecto de eso, ¿sí? A mí me parece que eso implicaría revisar toda la doctrina psicoanalítica con todas las consecuencias, en particular, por ejemplo, la noción de defensa. La noción de defensa no es necesaria si uno no presupone el principio del placer. ¿No está? Este, entonces, yo creo, bueno, en fin, eso daría como para muchas charlas. Pero eso es en general, no solamente en el autista, ¿sí? Sino en general, ¿sí? Y Eh, entonces la dinámica del parletre estaría dada por una relación entre voces distintos. exactamente, sí, perfecto, tal cual. Sí, sí. Lo que se deduce, digamos, si uno quita el principio del placer, es que el parletre es como una especie de máquina de buscar goces, ¿sí? Y que esos goces están sometidos a cierta economía, más de uno implica menos de otro, etcétera, nunca se reducen a cero, en fin, esas cosas. Pero sí, tal cual. Ujú. Y perdón, una última. Pero entonces, ¿qué orienta el psicoanalista? O sea, si todos los goces tienen como cierta equivalencia ética, por decirlo de algún modo. Pero lo que nos orienta es por lo que nos vienen a buscar los analizantes, o sea, si los analizantes vienen es porque hay uno de esos goces que consideran que no tuvieron nunca o que lo perdieron, que es el goce de la vida, ¿sí? Ujú. Y sabemos que ese goce de la vida compite, si estamos de acuerdo con lo que decía Lacan en la tercera, que yo estoy de acuerdo, compite con el goce fálico y con el goce del sentido, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que orienta al analista? Ver cómo hacer para reducir al mismo tiempo el goce fálico y el goce del sentido, ¿sí? De manera tal que, como consecuencia, el goce de la vida se incremente. Pero eso es lo que Ujú. hacemos en el análisis siempre, ¿no? Le llevamos la Sí, contra al goce del quizás sentido y le llevamos la eso que contra al goce fálico. pero por eso, quizás eso es lo difícil a veces de analogizar en la estructura autista, ¿no? Porque, Ubicar los diferentes voces y encontrar la línea del goce de la vida, mm, de cómo eso, maniobrar para convocar el goce de la vida. eso está muy bien ese planteo y últimamente yo me estoy haciendo unas cuantas preguntas relacionadas con eso. Por ejemplo, no estoy seguro ya, ¿sí? De que esa economía de los goces que plantea Lacan en la tercera se sostenga sin cambios en caso de que no haya acceso al significante, ¿sí? Que sería, digamos, en mi hipótesis, lo que ocurre en el autista. Tal vez es algo que presupone el significante, esa economía de los goces. Pero bueno, Mm. insisto, ahí en eso estoy en pañales completamente. No, simplemente estoy empezando a sospechar que tal vez haya alguna diferencia. Este, pero bueno,
Notarán, digamos, que me disgusta bastante esa noción de defensa y todas las variables satelitales de la defensa, ¿no? A mí me parece que, por lo que vi, los autistas que logran dar cuenta de su propia experiencia muestran que su cordillera de los Andes, lejos de ser defensa, es más bien prisión, ¿sí? Puede servir para ambas cosas o puede servir para ninguna, ¿sí? Pero ¿por qué no pensar mejor qué estructura tiene ese muro sin asignarle función de defensa, de prisión o de lo que fuere, ¿sí? Yo prefiero poner realmente entre paréntesis la idea de defensa autística, ¿sí? Quizás eso nos permita mirar las cosas con menos carga de intencionalidad, ¿sí? Eh, los Maleval mismo reconoce que los autistas se interesan en el mundo, no es que se encierran en el suyo, ¿sí? Lo Ujú. que da la impresión de encierro son las dificultades que tienen para relacionarse, ¿sí? Entonces, no es que se defienden, quieren relacionarse con otros y no lo logran, ¿sí? ¿No será, pienso yo, ¿no? Porque los lazos sociales dependen de que haya significantes y los significantes solo son producidos por los síntomas que tienen apertura al equívoco, ¿sí? O sea, por esos aparatos de lectura cuando producen esa apertura al equívoco, ¿sí? Él agrega, Maleval, ¿no? Agrega que la dificultad social se debe más a la angustia que a la incomprensión, ¿sí? Pero yo creo que aquí, cuando él plantea esto, introduce otra vez el prejuicio de la defensa, la idea de que Mm. el deseo del otro angustia y de que de esta angustia el autista se defendería, ¿sí? Puede haber Ahora, casos en que ocurra eso, sí, pero tal vez no haya que elegir entre angustia e incomprensión, sino que haya angustia de incomprensión. Digamos que el autista Ujú. imposibilitado de producir los significantes con que se hacen lazos sociales tiene dificultad para comprender y está angustiado por no poder interactuar, por ejemplo, ¿no? Alguien iba a decir algo. Eso está muy claro en todos los testimonios de los Ujú. sujetos autistas, Sí, lo que yo cómo leí, tienen una lucha permanente para ir hacia el otro, para tal cual. encontrarse con el otro y la dificultad de del imaginario con el que cuentan para hacerlo. Sí, ujú, sí, sí. Y ahí no está el deseo del otro, ¿En dónde? en esa búsqueda. Si hay algo de ese orden, no sé si como lectura. Sí, no sé si es necesario presuponerlo, la verdad. Es como que te quedas afuera del mundo, ¿no? Me parece que Yo es eso. tenía una pregunta en relación a la letra no supone la existencia del significante. Sí. ¿Y qué podríamos decir de el autista de alto rendimiento donde podría haber algo del orden del significante, que no sé si sea lenguaje como tal, pero hay algo de eso, de que haya algo de ese orden, así sea por momentos, por instantes? Sí, me resulta un poco difícil, porque por lo menos en los autistas de alto rendimiento que yo he visto, no hay nada que te produzca esa conmoción al estilo de la resonancia que produce el equívoco, que es lo característico del significante, ¿sí? O sea, pueden manejar muy bien la lengua, pero yo entiendo que es más que nada por un entrenamiento en relaciones uno a uno, en aprendizaje de secuencias que son posibles dentro de una gramática cuya ley no ha sido incorporada, ¿sí? Que antes que verdadera producción de significante y de su estructura combinatoria. ¿Sí? La verdad que no me parece que haya una especie de curación donde el aparato de lectura en algún momento pueda, curación entre comillas, ¿no? Lo digo en broma, donde el aparato de lectura en algún momento puede incluir cierta flexibilidad de la función imaginaria. La verdad que no, en fin, no me convence, por lo menos no me convence. Este, qué sé yo, por ejemplo, retomo la cuestión de la defensa, ya que me preguntaron algo, ¿sí? Creo que Maleval también, o Grolier, que estuve leyendo hace poco, hablan de que el autista se defiende del equívoco, ¿sí? Yo pienso que no, que no tiene con qué abordarlo ni construirlo, ¿sí? Eh,
Grolier, que creo que trabaja con Maleval, porque el Maleval escribió el prólogo a su libro ese sobre autismo y esquizofrenia. Él dice que hay un rechazo o falta de un significante que muerda la vida del sujeto. Y son dos planteos tan distintos para mí, ¿sí? O sea, rechaza ese significante como defensa, o carece del significante que conectaría la vida del sujeto con las cuestiones del goce, ¿sí? A mí me parece que no está el significante, ¿sí? Esa teoría que tienen Grolier, Maleval, etcétera, ¿no? De la forclusión del significante amo, supone que el significante ya está en el mundo y encima es objeto de una forclusión, ¿sí? Si no suponemos que hay significante, no necesitamos plantear siquiera la forclusión. Por eso, digo, me parece que es más básico pensarlo así desde lo imaginario que de la otra manera, ¿no? Eh, yo pienso que hay mucha intencionalidad que hay que despejar, ¿sí? Me anoté acá una frase de Maleval para comentar, que, por ejemplo, que dice, la significación se alcanza por relación entre términos y esto requiere un trabajo del juicio al que el autista caneriano no se arriesga. Tal la cantidad de hipótesis que hay que incluir para describir una cosa mínima, ¿sí? Un trabajo del juicio. ¡Uf! El autista no se arriesga, que es un temeroso, es cobarde, ¿sí? Él agrega que el ideal del autista sería tener un código, por afán, no de simplicidad, sino de univocidad. Pero yo no pienso que eso sea un ideal, sino que es la imposibilidad de otra cosa, debido a cómo funciona su imaginario, ¿sí? A Bueno, mí, no o sé, sea, charlemos un poco más. a mí no me parece contradictorio lo que decís al final con que efectivamente sea un ideal inconsciente, como se lo llame, porque no es que el autista se lo autopropone de manera yoica. Pero a mí me da la impresión, casi te diría de manera intuitiva por conocerlos, que eso efectivamente, lo digo mal, se ve en la clínica. Es algo con lo que efectivamente cuando charlas con uno, lo que te sorprende es eso. Eh, Cuando piden reglas, por ejemplo, ¿no? o cuando no quieren de una manera decidida, cuando digo decidida quiero decir siempre, cuando nunca quieren pagar la libra de carne de poner en juego una interpretación de lo que eso es. Y entonces todo el tiempo te preguntan, ¿qué es? Y vos decís, eh, yo he escrito mucho sobre uno que me pregunta, ¿Brasil es un país? Yo le digo, no sé. Y todo el tiempo se enoja y me dice, sí, es un país. Entonces la pregunta es, si lo sabe, ¿para qué me lo pregunta? Ujú. ¿No? Porque su vida es así, digo, su vida, su modo de lazo al otro, toda la transferencia, independientemente de los movimientos que vaya haciendo, siempre sostienen la misma posición, Ujú. ¿no? Él de alguna manera quiere que define el analista. Si el analista no define, si guarda silencio, él se enoja y entonces recién ahí puede afirmar. Entonces, la pregunta para mí va por ahí. Eh, Mi pregunta era, ¿sabía antes de enojarse que era un país? Digo, la pregunta es forzada. Ujú. Para mí la respuesta es, da igual si sabía o no sabía, digamos, antes de tomar asiento en la enunciación, antes de poder enojarse, no tiene cómo ponerle el cuerpo a lo que él efectivamente piensa. Improviso, Gustavo, Dale. pero ¿no será que este, em, vea, lo voy a decir con un chiste, ¿sí? Era eran dos tartamudos que hacían una apuesta para ver si lograban pedir un paquete de cigarrillos sin que se notara que eran tartamudos, ¿no? Entonces uno acepta y va al kiosco y se planta delante del kiosquero y le dice un Kent, ¿sí? Y entonces el kiosquero le pregunta, ¿cortos o largos? Y le dice, anda, anda, la puta que te parió. Este,
Yo pienso que este muchacho que te pregunta si Brasil es un país, ¿sí? Hizo todo el esfuerzo por construir un intento de hacer lazo con el otro. ¿Sí? Realmente, ¿sí? Sabe que Brasil es un país, ¿sí? Sabe que existen las preguntas y que las preguntas siguen respuestas y que cuando hay una pregunta y una respuesta hay un lazo con el otro, ¿no es cierto? Entonces, cuando vos le decís yo qué sé, me parece que le arruinás un poco la estrategia que tenía de establecer cierto lazo, ¿sí? Cierto lazo rígido, digamos, porque no tiene elasticidad. Él no puede hacer de esto un chiste como yo lo hice recién con el de los tartamudos. ¿Está? Digamos, no puede hacer de eso una joda de decir, dale, me estás jodiendo, pensar en la ironía, etcétera. No, porque justamente su imaginario tiene este carácter rígido, carece de toda elasticidad. Mi improvisación en relación a este material clínico. Ok. Bueno, no sé, quedó más o menos clara por lo menos mi hipótesis de lectura de esto. La hipótesis sí, se abrieron un montón de preguntas. Estoy acá, como que quedamos recalculando, pero sí. Para una Bueno, pregunta, sí. puede ser una más, algo más. En función de lo que, del caso del que te contaba Gustavo, si ese es su intento de hacer lazo, bueno, la intervención analítica, ¿a dónde apuntaría? Si decirle, bueno, no sé, le corta, digamos, su intención de hacer lazo, ¿por dónde, a tu criterio, iría? No tengo la menor idea. No, realmente, o sea, recién estoy empezando a pensar una hipótesis sobre cómo sería la estructura, ¿sí? Que creo que es necesario pensar eso como para hacer apuestas clínicas, ¿sí? Lo que sí es seguro es que, digamos, si uno piensa la estructura de esta manera, las estrategias clínicas van a cambiar, ¿sí? Pero todavía no llegué a eso. La verdad que no llegué a eso. Está buenísima la pregunta. Me encantaría a partir de allí poder pensar estrategias clínicas diferentes, pero todavía no se me ocurren. Hay una más pregunta. Ay, bueno. Sí. Ahí está Victoria. Ahí está, ¿me escuchan? Sí. Sí, dale. Bueno, la verdad que me ha dejado pensando, porque claro, uno en realidad me doy cuenta que uno constantemente está tomando esas hipótesis que son supuestos, como que es así, entonces la posibilidad de interrogar, digamos, las hipótesis de Malevá, las hipótesis de Miller, bueno, no es algo a lo que estamos acostumbrados, digamos, en el campo psicoanalítico, porque parece que si no nos perdemos o se desarman las cosas, pero en realidad es importante también poder abrir, digamos, estas preguntas sobre esas hipótesis que damos por sentadas, aunque en realidad nos sirven, digamos, en la clínica nos sirven un poco de todo, porque usamos las cosas, pero poder interrogar esto me parece que es el verdadero espíritu de investigación, digamos, que no hay que perderlo. Bueno, gracias. Carla también. Ahí está Carla. A ver, Carla, si puedo. No se puede Ahí desmutear. va. Ahí va. A ver si lo. A ver ahí. Sí. A ver ahora. Ok, Ahí. Ahí está. gracias, muy amable. Esta es una pregunta que estoy tratando de pensar porque me parece que de acuerdo a su planteamiento, la imposibilidad estructural del autista lo dejaría fijado a lo rígido. Y como digamos, no nos planteamos eso como una defensa, ¿verdad? Entonces tampoco habría la posibilidad de tocarlo. No sé, ¿Por?
o sea, me pregunto qué posibilidad hay de cierta flexibilidad dentro de esta rigidez, y que es un imposible para el autista aparentemente traspasarla, ¿no? De No, yo ahí no también, yo no estoy hablando de que haya una rigidez en general, estoy hablando solamente de una falta de elasticidad en la función de lo imaginario, solamente allí. No pienso que no haya posibilidad de cambio, no pienso que esto, en fin. Pero entonces, lo ¿qué? que estoy diciendo es que, lo que estoy diciendo es que dentro de una función particular, que es la de lo imaginario, ¿sí? Habría un funcionamiento particular de lo imaginario, ¿sí? Que tiene este carácter de no elasticidad, pero solamente en la función de lo imaginario, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo imaginar o en qué puntos imaginar flexibilidad? ¿Qué flexibilidad sería posible para el autista? Porque, por ejemplo, me hace pensar también en Lorán y en esto del borde que se va ampliando, un borde más flexible, etcétera. Pero aquí me quedo pensando entonces qué flexibilidad es posible. Sí. No, yo pienso que, que la- pensar la no flexibilidad, no elasticidad de la función imaginaria tiene consecuencias muy estrictas en cuanto al síntoma como aparato de lectura, ¿sí? Y que de allí se deriva toda una serie de consecuencias. Pero eso no implica una rigidez general o una imposibilidad de modificar cosas, etcétera, que se constatan en la clínica del autismo todos los días, ¿sí? No, realmente no veo incompatibilidad, digamos, entre una clínica muy versátil y que muestra muchos cambios, etcétera, del autismo, con pensar que haya una función, que es la de lo imaginario, que tiene ese carácter de no elasticidad. No lo veo. Mm, gracias. El otro día estuve leyendo, le comento mientras tanto, em, un libro de Juan Pablo Lucelli, es un argentino, está en Francia, debe tener ya como, no sé, tal vez unos 10 años, 8 años ese libro, Autismo, ¿qué lugar para el psicoanálisis se llama? No sé si está en castellano. Pero él, por ejemplo, piensa que el déficit en la relación con el otro es consecuencia del autismo, ¿sí? Que el autista no siempre evita el contacto social y que el hecho de que no entre en la reciprocidad social no implica que la rechace, ¿sí? A mí eso me parece mucho más razonable de pensar, por ejemplo, ¿no? Que pensar en la defensa y esas cosas. En fin, qué sé yo. Como que no es tan unívoca, diga, esta apelación a la idea de En la cigarra defensa. pensamos así, ¿eh? Ujú. Vamos todavía, entonces pertenezco al equipo de la cigarra. Bien. Sí, 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 sí. En todo caso, hay una tensión entre posiciones del sujeto autista de mantenerse en una rigidez o ir hacia una flexibilidad, mantenerse solo e ir hacia el otro, pero no con que hay una sola posición del sujeto autista, que sería defenderse del otro, defenderse del deseo, sino a eso me veces, parece. muchas veces es lo que buscan, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, realmente eso me parece mucho más razonable. La verdad que sí, mucho más razonable. Yo te sigo bien en el planteo, creo. Eh, lo que no me resulta sencillo, Gerardo, es en el trato con el autismo, no tener la sensación de que de algo se defienden. Lo que no quiere decir que no quieran, no propendan, no sufran de no poder acceder. Digo, es claro el ejemplo que vos das de Cordillera de los Andes. Los tipos tienen claro que la tienen, Ujú. que eso está, pero a veces se constata, digamos, que
entran en un espacio donde hay otros y la mirada se les viene encima. O sea, no, no soportan un poder estar con otro. O sea, esta idea de intrusión de algo que hay que definir qué nombre tiene, de que algo se les viene encima. Digo, a mí me resulta difícil salirme de la idea que todo lo que construyen es para ser de parapeto frente a eso, porque es muy elocuente cuando estás con ellos. Mm. Sí, ahí en eso difiero realmente. Porque además la idea de intrusión misma presupone ya el armado de un cuerpo en el cual uno pudiera definir un interior y un exterior. Y eso que Lacan llamaba con ironía la topología de la bolsa, ¿sí? Me parece que no es algo que debamos suponer. ¿Sí? Inclusive que haya en esto la idea de algo que viene de afuera y que no soporte, y entonces debo replegarme, etcétera. Yo pienso habría que ir como a una lectura un poco menos, no sé cómo decirlo así, menos pegada a nuestras significaciones. Nosotros significamos su comportamiento como una defensa. Que lo sea es otra cosa, porque ya supone una identificación que tal vez está ausente en el caso del autista. Digo, yo he No, tenido la ocasión de observar en un familiar lejano un autismo no primario, ¿sí? El momento del desenganche, alrededor de los 8 o 9 meses, ¿sí? Eh, no había nada que diera ninguna impresión de defensa, ¿no? Simplemente hubo como una desconexión. La mirada dejó de estar fija en algún lado, etcétera, y a partir de allí, digamos, la evolución fue totalmente distinta a un autismo de tipo Asperger, ¿no? Pero, ¿por qué suponer que en determinado momento hubo una decisión del sujeto de defenderse de algo? ¿No? Lo que pasa es que planteado en términos imaginarios, en el sentido yoico, de algo pensable, yo no lo planteo en esos términos, en absoluto. Ajá. ¿No? O sea, cuando yo planteo la impresión de que algo resulte intrusivo, de ninguna manera entiendo digamos, que eso sea simbolizado de esa manera en Ujú. términos pensables. Claro. Ujú. Sí. Algo que, Sí, es como, perdón, hay algo como de incomodidad en el cuerpo. claro, Eso es lo que uno palpa, digamos, en la Ujú. clínica. Como que hay Sí. algo que en determinados momentos el cuerpo como que está incómodo, digamos, Ujú. Sí, sí, es para que habría normalizar que, el lado de, ¿eh? no, es que pienso incluso que es problemático hablar de que exista un cuerpo constituido como tal, Mm, ¿no? En el sentido en que nosotros lo pensamos, porque si tiene este carácter rígido la función del imaginario, también tiene que afectar el modo en que se constituye el cuerpo, ¿no? O sea, son muchas las consecuencias en el plano de la relación corporal, en el plano de la relación social, en el plano de la relación con el significante, que tiene esta hipótesis única de la no flexibilidad de la función del imaginario, ¿sí? Una es esta, ¿sí? Que tiene que ver con esto que vos mencionas, Martina. mm, Este, pero bueno, Eso. yo creo que vale la pena explorarlo, por lo menos, como sí. posibilidad. Ahora, esto me hace pensar en una pregunta de algo que dijiste hace un rato, en esto de que la letra, que decís que planteas ahora como armado, digamos, ¿no? De que la letra preexiste al significante. Entonces, mi pregunta es, entonces, digamos, ¿cuál sería el material de la letra? Digamos, ¿con qué está hecho la letra o con qué se arma la letra? Sí. Son relaciones uno a uno. Mira, para esto sí que no lo puedo contar en 2 minutos, pero para esto me vino muy bien una, una referencia que encontré hace poco para pensar en modelos matemáticos, digo, de esto, ¿no? Lo encontré en Lacan, ¿sí? Lacan menciona un par de veces a un tal Brouwer, lo voy a escribir en el chat porque es difícil, no sé bien cómo se pronuncia, debe ser Brouwer en neerlandés. Ahí está.
Este, em, menciona un tal, ese tipo que es el que fundó la escuela intuicionista dentro de la lógica, ¿no? Estaban los logicistas como Bertrand Russell, estaban los formalistas como Hilbert y estaba este Brauer, ¿sí? Este, y Lacan lo menciona, por ejemplo, para entender la lógica del no todo. Dice que él sacó algo de la lógica del no todo de ahí, de lo que planteaba este tipo. Y la idea del intuicionismo de este Brauer es que solamente puedo suponer que existan las cosas que puedo construir, ¿no? Bueno, en matemáticas, ¿no? Eso lleva un montón de consecuencias, etcétera. Pero, entre otras cosas, la idea de la letra, entendida simplemente como esto que toma Lacan en RCI, que yo creo que lo toma de Brauer, aunque no lo cita en ese lugar, que son esas entidades donde la identidad de sí a sí está aislada de toda cualidad, es decir, relaciones uno a uno, ¿sí? Me parece que eso es la letra, ¿sí? El material de la letra es la relación uno a uno, ¿sí? O sea, no es algo que esté, podríamos decir, en algún lugar, sino que es una relación, ¿sí? Esa relación yo la puedo construir. Puedo armar una relación uno a uno, ¿sí? Y si puedo armar una relación uno a uno, ya tengo la letra. ¿Sí? Eso es lo que me parece que intuyó bien, aunque formalizó mal mi modo de ver, Maleval cuando hablaba del signo, ¿sí? Mm. Por la relación con el referente. Pero son relaciones uno a uno en el sentido de la letra, con esta definición un poco más matemática, digamos, de lo que sería la letra. Pero ya ahí estamos en un terreno un poco más alejado del psicoanálisis. Lo importante es que se Pero en arme términos de relación. autismo primario, podríamos pensar que una letra se constituye, por ejemplo, cuando se hace la conexión entre un ruido y taparse los oídos, y siempre se hace esa conexión. Qué interesante. Tal vez sí, tal vez sí. Sí, no lo había Pero pensado, pero tal vez sí. en eso que plantea Ricardo, por- digo, porque ese es como algo así como la imagen icónica de la intrusión, el ruido y la presencia de un insoportable. Digo, ¿cómo leer eso? Digo, está Ujú, claro, es un ruido que no se entiende, digamos, el imaginario fracasa para poder simbolizar, está pasando el avión, lo que fuere, pero la necesidad de extraerlo, es decir, o taparse los oídos y si el ruido insiste, empezar a morderse la mano. mm, Pues, a mí ahí se me hace difícil no leer una intrusión, como, digamos, la presencia de un exceso que busca ser vaciado en una maniobra corporal. mm. Sí, lo que pasa es que lo entiendo, ¿sí? Hay muchas cosas para pensar. Si yo escucho un ruido fuerte, me tapo los oídos, digamos, ¿sí? Porque yo tengo un cuerpo constituido, claro, tengo un cuerpo constituido más o menos normalmente, aunque un poco gordito, y eso me molesta, entonces sé que si me tapo los oídos, eso va a reducir la cosa. No sé qué es lo que pasa en el caso del autismo. No Mm. sé. La verdad que no sé. ¿Por qué suponer que le pasa lo mismo que a mí? Tal vez no le pasa nada parecido, ¿sí? Y que ese taparse los oídos, qué sé yo, no sé, tenga que ver con algo parecido, por ejemplo, a lo que hacen los psicóticos cuando escuchan voces, que no es lo que me pasa a mí cuando yo escucho un ruido fuerte en la calle, es otra cosa. Y sin embargo está ese gesto. No, no, tengo que pensarlo, la verdad está bueno, digamos, me gustan los cuestionamientos, tengo que pensarlo, pero no sé la respuesta. Pero presuponer que se trata de una defensa, ¿sí? En fin, creo que ahí hay una suposición de intencionalidad que es una hipótesis que no tengo por qué introducir. ¿Mm? Claro, si lo planteamos como letra, es simplemente un modo de goce, que Sí, por ejemplo. empieza a ordenar Ujú, el resto sí, sí. de las Y la, percepciones. No y sé. la repetición de lo mismo, como decían antes, también que se establezca una relación uno a uno, sí, también. Alguien de ahí de la sala creo que levantó la mano recién. Sí, yo, en este no presuponer
¿No se está presuponiendo que no hay un cuerpo en el autismo? ¿Que no hay cuerpo? O Digo, sea, no hay cuerpo, no sé, del neurótico, por ejemplo, pero un cuerpo. a ver, yo creo que en el autismo vemos que el cuerpo que nosotros vemos, ¿sí? Tiene un funcionamiento bastante distinto del que tiene el cuerpo en los no autistas. Hace cosas distintas, cosas raras, digamos, ¿no? Que nos resulta difícil de comprender, ¿sí? Ahora, mi hipótesis única, digamos, es que la función de lo imaginario tiene esa falta de elasticidad. De ahí se deduciría, entre otras cosas, una constitución distinta del cuerpo. No que no haya cuerpo, sino que se constituye de una manera distinta. ¿Sí? En En fin, ese sentido, ¿no podría haber defensa entonces? ¿no podría haber? En ese sentido, quiero decir, en que hay una constitución de un cuerpo distinto, ¿no se podría defender de la intrusión? ¿O sé que no me Cuesta, gusta la palabra cuesta defensa, defenderse de la idea pero de... Nos defendemos de la falta de defensa. Bueno, si me disculpan, tengo que Sí. volver a atender. Muchas gracias, Gerardo. Gracias, Gerardo. En un Bueno, rato Muchas te gracias, paso. Gerardo. Un cualquier cosa placer. hablamos otra vez. Chao, hasta luego. Gracias. Gracias. En un rato te paso. Que su abuelo tengo coordinadores.